La vida de un hombre, el valor que debemos de defender con mayor valentía en este estado de Hidalgo. Honorable Tribunal, muy buena tarde. La Fiscalía acreditará durante el desarrollo de este juicio, más allá de toda duda razonable, que Luis lamentablemente privó de la vida a su mejor amigo Pedro. Este hecho sucedió el día 1 de enero de este año 2018 en el puente de la avenida central de esta ciudad capital, entre las 4 y las 5 a.m., de acuerdo a los dictámenes que existen en la investigación. Señoría, al efecto de acreditar este evento tan lamentable, escucharán ustedes las declaraciones precisas, contundentes, del médico legista, quien intervino en esta investigación. Este experto nos detallará los hallazgos que encontró en el cadáver de la víctima. Específicamente les pido que pongan muchísima atención respecto de las lesiones, las cuales detallará de una forma precisa. Y también les pido la misma atención para que escuchen cuál fue la causa de la muerte de la víctima. Es importante señalar que debemos de dejar perfectamente claro los lugares del cuerpo en donde se encontraron las lesiones. Asimismo, este experto nos detallará la metodología que empleó durante el desarrollo de su intervención y, sobre todo, un dato muy relevante, el cronotanato diagnóstico que permite ubicar la muerte de la víctima entre las 4 y las 5 a.m. del día 1 de enero del año 2018. Pero este testimonio no se encuentra aislado, se encuentra acompañado también por la intervención de peritos en materia de criminalística de campo, quienes detallarán los hallazgos que pudieron obtener en el lugar de su intervención, es decir, en el puente de la avenida central de esta ciudad capital. Les voy a pedir que sean muy atentos cuando estas personas acudan a narrar específicamente el hallazgo de indicios biológicos en este lugar, así como las características de los mismos, que revelan obviamente una proyección. En este sentido, señoría, para nosotros es de vital importancia que se ha escuchado también el perito del criminalista de campo en cuanto al detalle de la forma en la que se encuentra constituido este lugar de los hechos. Y un dato relevante que no debemos dejar de observar, desde luego, lo es la altura del barandal. Este experto nos detallará de una forma clara cuál es la altura de dicho barandal. Asimismo, vendrán ante nosotros policías de investigación, quienes realizaron actos de investigación sobre los sistemas de videovigilancia de esta ciudad capital. Y obviamente respecto de esa lamentable madrugada del día 1 de enero del año 2018, en sus primeras horas, en donde se detallará que efectivamente existen dos personas identificadas en estos sistemas de videovigilancia que desde luego corresponden tanto a la víctima como a su victimario. En estas inspecciones será muy importante que se ponga atención respecto de la conducta que desplegaban ambos sujetos al momento que fueron captados por estos sistemas de videovigilancia, y que revela que existía entre ellos un ánimo de contienda que desde luego trascendía también al intercambio de fuerza física entre ambos sujetos. Señoría, si por estos medios aún quedara duda, lo cual no sucede, de la culpabilidad del señor Luis, también escucharemos las testimoniales del señor Diego Andrade y del señor David Olvera, quienes son vigilantes del bar La Felicidad de esta ciudad, quien nos dará noticia que Pedro y Luis se encontraban festejando la llegada del año nuevo en el bar La Felicidad esa madrugada,
y que lamentablemente tuvieron que ser retirados de dicho lugar debido a que presentaban conductas hostiles entre sí. Es decir, existe una razón clara para sostener que efectivamente Luis privó de la vida a Pedro por medio de la violencia y causándole lesiones mortales. En este sentido, debemos de tener claro que una conducta debe ser analizada no solamente al mismo momento en que se despliega la totalidad de los elementos que la componen, sino también es importante analizar los momentos previos, porque ellos revelan, desde luego, información vital que nos hace valorar cuál es la intención de la gente de la conducta. En este sentido, señoría, tenemos claramente acreditado la existencia de una conducta humana guiada por la voluntad, y que fue la de Luis, y que consistió precisamente en privar de la vida a Pedro. Esta conducta, señoría, tiene un nombre y apellido conforme a la legislación penal para el estado de Hidalgo. Es decir, es típica. ¿Por qué? Porque se ajusta a la descripción que previene el dispositivo normativo en su artículo 136 del Código Penal en mención, en relación al artículo 13 del mismo dispositivo, que nos refiere el ánimo y la voluntad, es decir, el dolo en el actuar de la gente. Esta conducta, señoría, además de ser típica, reviste la naturaleza de antijurídica. ¿Por qué es esta afirmación? Porque no existe de parte de Luis alguna circunstancia que excluya la tipicidad de su conducta ni que la justifique. Luego entonces también deviene inculpable, en razón que Luis es una persona mayor de edad, capaz de comprender la antijuricidad del hecho con el que actuaba, y desde luego que tiene el deber de respetar la vida de otro ser humano. Señorías, este juicio entendemos que no solamente se trata de que sea escuchado el agente del Ministerio Público, también merece ser escuchado el órgano de defensa. Lamentablemente, su teoría del caso deviene en el siguiente evento: que la muerte de Pedro se debió no a la conducta de Luis, quien le golpeó y le causó la muerte y le arrojó al barranco, sino que por el contrario, que la muerte de Luis se debe a que un vehículo le atropelló y fue lo que le provocó la muerte a la postre. Esta versión, como podemos advertir, notoriamente se contrapone a lo que ya le hemos estado narrando. Sin embargo, solicito a este tribunal que una vez que escuche ambas historias, emplee, desde luego, las máximas de la experiencia, pero también las reglas de la lógica. No puede haber, para un mismo hecho, dos causas generadoras. ¿Esto qué significa? Que solamente hubo una causa de la muerte de Pedro, y desde luego lo es la conducta de Luis. No así el atropellamiento que infiere tanto Luis como su órgano de defensa. En este sentido, debemos de destacar que a esa versión no se le puede dar credibilidad alguna en razón de lo siguiente: las lesiones que presenta el señor Pedro no son características de un atropellamiento. Además, los sistemas de videovigilancia de la ciudad no captaron un vehículo transitando a esa hora de los hechos por ese lugar que corresponda a las que nos ofrece el señor Luis. Con ello, desde luego, no solamente se evidencia la contundencia de su versión defensista, sino que por el contrario, se robustece la versión de la Fiscalía. Nuevamente, se insiste: en el estado de Hidalgo se debe de defender el valor más importante, que es la vida de un hombre. Muchas gracias, señoría. Estado de Derecho. No solo una frase, un imperativo categórico. Honorable Tribunal, esta defensa presenta sus alegatos de clausura basado en lo siguiente: no existe acreditada la conducta de Luis de privar de la vida a Pedro. ¿En qué estamos basando una afirmación como esta? Estamos basando precisamente
en las pruebas que han venido a ser desahogadas ante su presencia y que afortunadamente ustedes fueron atentos de cada uno de los detalles que se generaron en ese sentido. Es claro y determinante dejar fuera de controversia que Pedro lamentablemente ha fallecido. Sin embargo, analicemos y seamos críticos respecto de sus causas de muerte. Trauma cerrado de cráneo y de tórax. ¿Qué le pudo haber generado semejante lesión en su cuerpo? ¿Los golpes de Luis? ¿Acaso? La respuesta categórica es definitivamente no. Debemos estar muy presentes, muy puntuales y no olvidar que el lugar de los hechos, el puente de la avenida central de esta ciudad, tiene como fondo un barranco. Este barranco está aproximadamente a 10 metros de altura y en el mismo se encuentran rocas de gran tamaño que desde luego son idóneas para producir en la corporeidad de una persona lesiones como las que le han causado a la víctima la muerte. Ahora bien, en este sentido, no debemos dejar de olvidar que el Ministerio Público ha sido insistente en que el señor Luis desplegó desafortunadamente esta conducta que privó de la vida a Pedro y que para ello le generó lesiones mortales. No ha sido presentado a este momento prueba material alguna que nos ilustre que fue el instrumento idóneo que generó tal vulneración en la salud del señor Pedro y que desde luego le condujo a la muerte. Por el contrario, el propio agente del Ministerio Público ha presentado hechos que vamos a dejar fuera de controversia, y estos son: Pedro y Luis efectivamente asistieron a un bar esa noche, y también es cierto que fueron expulsados de dicho bar en condiciones de violencia, que también debemos de afirmar, y en el principio de objetividad, dejar claro que se apreció en las cámaras de videovigilancia de esta ciudad a Luis y a Pedro caminar por la avenida central en conducta violenta, es decir, sosteniendo intercambios de golpes. Esto no lo debemos de olvidar, está bien, pero con esa misma objetividad y con esa misma asertividad que está pronunciándose ahora la defensa, también debemos de tener presente que Luis está afirmando un hecho, y este hecho es que el señor Pedro fue lamentablemente atropellado por un vehículo. Aquí quiero ser perfectamente claro en este sentido, señorías. Luis realiza esta afirmación, insisto: Pedro fue atropellado. ¿Por quién? Un vehículo, desde luego. Este punto debe ser perfectamente analizado por ustedes. La avenida central, un lugar transitado. Efectivamente, Luis afirma que fue atropellado su amigo Pedro por un vehículo de color blanco. La fiscalía analizó la totalidad de los vehículos que circularon en las horas que rodearon la muerte de Pedro por dicha avenida. La respuesta es no. Ustedes mismos vieron cómo es que el policía de investigación, a quien correspondió el análisis de los videos del sistema de videovigilancia, afirma categóricamente que el sistema tiene un intervalo entre cámaras de 300 metros y aceptó de manera categórica que existen puntos ciegos, señoría. ¿Esto qué quiere decir? Que existen puntos que las cámaras no cubren. Es decir, existen calles adyacentes a dicha vialidad que permiten el acceso y en consecuencia la salida de vehículos sin que sean detectados por este sistema de videovigilancia. Esto fue una línea de investigación agotada por la fiscalía. La respuesta categórica es no. Se contentó en solamente afirmar: Luis mató a Pedro.
¿Por qué? Porque esa es la postura más cómoda, señoría. ¿Para qué desgastarnos en realizar un acto de investigación en dichas calles? ¿Por qué tener que acudir a buscar otras fuentes si ya tenemos un culpable previamente preconstituido? ¿Para qué agotarnos en ello? Señorías, el homicidio es un crimen terrible. Sin embargo, también es extremadamente terrible el acusar a una persona de un hecho sin las pruebas suficientes. La moderna dogmática jurídico-penal asume como principio toral, entre otros, el principio de culpabilidad, que significa que cuando se acusa a un ser humano de haber desplegado una conducta, efectivamente debe de estar acreditado dicho concepto a cabalidad. En este caso quedan muchos cabos sueltos. ¿Por qué el agente del Ministerio Público omitió el realizar la búsqueda de indicios diversos en este caso? ¿Por qué omitió el análisis detallado de los sistemas de videovigilancia respecto de otros vehículos? Escuchamos también en este caso al perito en criminalística de campo aportar un dato fundamental. La altura del barandal del puente no requiere un impacto predominante para que sea arrojado un cuerpo, basta un empujón. En este caso, ¿por qué buscar vehículos que presentaran indicios de haber lastimado previamente a una persona cuando, de acuerdo a lo que sostiene el perito, basta, insisto, basta un simple empujón para proyectar a una persona desde este lugar? Esa versión obviamente no fue explorada, fueron olvidados todos los vehículos, una cuestión que sin duda ya nos genera aquí una duda respecto de la existencia de una conducta desplegada por el señor Luis. Pero lo que es más curioso aún, los peritos médicos, así como los peritos en materia de criminalística de campo, en ningún momento fueron capaces de ubicar posiciones victimario respecto del señor Luis, del señor Pedro y con las lesiones que presentaba esto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de esta manera? Porque simple y sencillamente no existe una contundencia para acreditar que efectivamente Luis haya desplegado este elemento, señorías, conducta. Y eso es lo primero que debemos de buscar en un sumario penal. Ante ello, señorías, insistimos, Estado de Derecho no es una frase más, sino un imperativo categórico. Muchas gracias.